para que ustedes puedan tener luego el registro. Buenas noches con los cuatro. Disculpen nuevamente el pequeño retraso, se me pasó la hora, pensé que era un poquito más temprano, pero ya se me ha pasado las 8. En todo caso, qué bueno saber que están bien, verles aunque sea de manera virtual. Y lo que quisiera hoy es sobre todo hacer una pequeña ronda de evaluación de cómo vamos con el avance del backend de cada componente o en general del sistema, porque pues si nos toca de pronto echarnos la mano y dado que es un solo backend, pues un poco repartirnos equitativamente el trabajo. Y también que me cuenten de la sesión de trabajo que tuvieron ayer con Santi, cómo se sienten, si le ven factible la utilización del ambiente que Santi está proponiendo o si ustedes tienen alguna otra alternativa que quisieran conversar. De mi parte, lo primero es hacerles, bueno, comentarles que oficialmente yo ya he hablado con la Secretaría para el tema de la prórroga y me dicen que como es un calendario adicional que es oficial del Vicerrectorado de Docencia, realmente por ahora no hay que hacer ningún trámite específico, simplemente cuando llegue la fecha del 5 de febrero, me parece que es, tendríamos que hacer la entrega de la documentación y a su debido momento yo sí tendré que hacer un informe explicativo de por qué los retrasos, que como sabemos básicamente son las complicaciones del tema de la electricidad. Entonces, por ese lado, sí tenemos un pequeño respiro de que sí podemos cambiar un poco las fechas. Entonces, quisiera conversar con ustedes de cómo vamos con los avances en función también del cronograma. Entonces, voy ahorita a compartirles el cronograma. Es el mismo para todos los planes, así es que voy a ver un cronograma de alguno de ustedes que los tengo acá. Déjenme ver, acá deben estar. Voy a tomar el de Kevin. Y entonces, bueno, esperemos un ratito que se abra. Pero básicamente la idea es uno a uno que me vayan contando las novedades que hay. Si son novedades generales, pues de igual manera. Y sobre todo ir viendo cómo vamos a refinar el cronograma en función del tiempo disponible. Déjeme nada más ponerme justo en la parte que estamos ahorita. Estamos 27 de noviembre. Déjeme ver hasta dónde va. Bueno, según nuestro cronograma original, pensábamos terminar a fines de diciembre, es decir, en un mes, para poder entregar el documento el 15 de enero. Pero con la prórroga tenemos básicamente un mes más, es decir, que podríamos estar terminando, podríamos tomarnos un tiempo hasta mediados de enero, pienso yo, para terminar la parte de codificación, incluyendo la interoperabilidad. Y a partir de mediados de enero podríamos entrar en lo que sería más que la elaboración del manual del usuario, la escritura de la tesis como tal, que podría ser desde mediados de enero, unos 15 días, y la prueba y corrección de defectos que hubiera residuales en el producto los podemos hacer después de entregar la tesis. Entonces, esa sería más o menos la idea de cómo reformaríamos este cronograma, según yo. Entonces, ahora sí les cedo la palabra. No sé quién quiera hablar primero y contarme las novedades, los avances y sobre la reunión de ayer también. Quien desee participar, eh, adelante. Bueno, de mi parte, he estado también avanzando un poco en los microservicios.
Con respecto a la reunión de ayer, pues ya logramos realizar las conexiones con el cloud de Oracle. Lo que sí estamos investigando más de esta parte de Oracle, porque como no habíamos trabajado mucho con Oracle, pues estamos esa parte de ahí investigando. Y eso, y igualmente los repositorios ya se encuentran en el GitHub, la parte de los microservicios. Soy Ok, ¿y cómo le ves tú las fechas? ¿Le ves factible que podamos terminar backend y interoperabilidad de componentes hasta mediados de enero? O sea, nos toca. Sí, o sea, va a ser So- un feriado un poquito, un mes y un feriado de fin de año un poquito, digamos, ocupado, ¿no? Pero no tenemos muchas opciones porque ya les digo, yo sí necesito tener al menos unos 15 días para poder dedicarnos ya no a programar, sino a escribir la tesis. Entonces, mi idea sería terminar por ahí, déjenme ver el calendario, o sea, será parar implementación, parar programación, el, podría ser hasta el 12 de enero y el 13 de enero ya dedicarnos a documentar. Ujú. Entonces, esa es un poco la proyección. Eh, eh, sí, Inge, una consulta. Con respecto a la parte del documento, o sea, en ese tiempo, porque toca presentar hasta el 3, ¿verdad? O hasta el 5 de febrero. déjame revisar. ¿Se acuerdan que yo les mandé la fotito del artículo 2? Este es 5 de febrero. Ujú. Entonces, como yo les decía, en calendarios, si es que cerramos programación el 12 de enero, tendríamos 3 semanas para documentar. Ahora, recuerden que la documentación ya tenemos avanzado, ¿no? Todos los documentos que hemos venido entregando y haciendo van a ir directo al documento final de tesis, pero la parte que sí me preocupa un poquito es la parte de pruebas, porque evidentemente dentro del documento sí tenemos que incluir algo de pruebas también. Entonces, por eso es que quiero parar la parte de implementar el domingo 12 de enero para tener 3 semanas para documentar, incluyendo ejecutar pruebas y incluir esa ejecución de pruebas dentro del documento, porque no sé exactamente qué ofrecimos en la parte de pruebas en déjenme ver, en los objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el que estamos viendo, que es el de Kevin, desarrollar el componente para gestionar la contabilidad, eso ya lo tenemos previsto, garantizar que ingresos y egresos sean registrados de manera transparente y desarrollar una herramienta que controle los egresos con la administración del portal para honorarios, hosting, etc. Entonces, en esa parte está general, ahí no hablamos nada de pruebas, sin embargo, veamos en esta parte de aquí. La fase de implementación, dice, en esta etapa se realizará la planificación de pruebas y ejecución, se corregirán defectos y se llevará a cabo simulaciones en entorno de producción. Entonces, lo del entorno de producción es justo la nube que estamos trabajando y el dominio que ya tenemos, pero sí hay que hacer esta parte de planificación de pruebas y ejecución. Por suerte no hemos puesto aquí qué tipo de pruebas, ¿no? Entonces sería una etapa de pruebas muy, muy light, básicamente funcionalidad, que es lo que tenemos que demostrar, que es lo que está puesto aquí del 9 al 15 de diciembre. Entonces, estas pruebas tendríamos que hacerlas a la par que escribimos el documento. No sé si eso responde un poco a tu inquietud, Jean-Pierre. Sí, Inge, sí, sí, justo esa era mi duda. Ujú. Sí, entonces eso les digo nuevamente, según las fechas que tenemos, tendríamos, bueno, ya prácticamente se acaba noviembre, entonces tendríamos todo diciembre y las primeras 2 semanas de enero, no, miento, la primera semana de enero regresando de fin de año
para cerrar programación como tal. Y a partir del 13 nos dedicaríamos a escribir el documento de la tesis de cada uno y hacer pruebas. Esa parte de las pruebas las tengo que pensar la manera más, digamos, óptima de hacer para poder entregar a tiempo el día 3 de febrero, que es el día que dice aquí, déjenme ponerle otra vez exactamente que es, perdón, es el 5 de febrero. Dice, podrán entregarse para revisión de originalidad por parte del estudiante hasta el 5 de febrero. La revisión de originalidad es correr el Turnitin para demostrar que eh, el porcentaje de similitud que tiene tu trabajo con respecto en general lo que está en la web debe ser bajo, ¿no? Debe ser menos idealmente 5% máximo. No nos controlan entre nosotros, es decir, no nos van a ver que en nuestros documentos no se parezcan porque muchas de las partes van a ser comunes, pero sí de nuestro documento con respecto a cualquier otro documento que exista. Por eso es que hay que escribir la tesis desde página en blanco, porque si tú haces cut and paste, pues se va a notar en esta cuestión de lo que se llama el informe de originalidad. Entonces, eso es más o menos como estamos en fechas, chicos. ¿Quién más quiere seguir y contarme las novedades? ¿Quién se anima? Bueno, profe, yo igual ya hicimos lo de las configuraciones de los repos que vamos a manejar cada uno. Revisamos lo de las estructuras de las carpetas para trabajar con el Nest. De ahí también ya creamos los microservicios de cada uno porque cada uno tiene diferentes microservicios y diferente cantidad de microservicios también. De ahí modificamos lo que era también, bueno, creamos y modificamos lo que eran igual las ramas en las que vamos a trabajar cada uno y para cada microservicio. Y de ahí igual ayer con lo que nos explicó Santiago, entonces estábamos instalando los programas y realizando las configuraciones que nos enseñó ayer. Eso básicamente, profe. Chévere, muy bien. ¿Y cómo te sientes tú con respecto a las fechas que estamos conversando? De dedicarnos todo diciembre y la primera semana de enero para terminar todo lo que es programado. Sí, profe, yo creo que está bien ahorita, igual como ya cortan la luz menos horas, que es incluso un poco más factible para nosotros también trabajar en esos horarios y todo. Sí, es verdad, al menos eso pues parece que sí están cumpliendo. Entonces, chicos, nuevamente yendo a los planes, las actividades 24, 25 y 26, no nos preocupemos por ahora. Nada de documentación, nada de pruebas, ni depuración, ni de despliegue por ahora, ¿no? Esto lo hemos de ver a partir de la segunda semana de enero. Por lo tanto, ahorita enfóquese en nada más en el punto de desarrollo del backend o sea, del backend general, porque esta parte ya no es tanto dividida por módulos, y la interoperabilidad. Recuerden que, por ejemplo, si estamos hablando del módulo de los dueños de mascotas y de una efectivización de una compra, la compra efectivizada implica una interoperabilidad con el módulo de emprendedores para bajar stock, por ejemplo, y una interoperabilidad con el módulo financiero para informar del, del ingreso monetario. Entonces, todas esas cosas tienen que estar, digamos, sincronizadas para que de un módulo a otro se refleje las transacciones. Entonces, a eso se refiere el punto 23. Entonces, ahora que ustedes están programando microservicios y demás, pues, y de pronto procedimientos almacenados, toca tomar en cuenta esas modificaciones que se hacen, ¿no? Básicamente el truco está en la base de datos única, ¿no? Entonces, como la base de datos es única y todos tenemos conectividad a todas las tablas de la base de datos, entonces tú directamente desde tu módulo afectas
a las tablas que necesites afectar, aunque esas tablas correspondan a los otros módulos. Eso nos va a permitir hacer una interoperabilidad de manera un poco transparente. Entonces, dicho eso, vamos con Jackson para que me cuentes tú Buenas noches, Inge, cómo... ¿cómo Hola, está? ¿cómo estás? Te escucho. Em, Listo, Inge. Bueno, de mi parte con este tema de las fechas, igual como lo estamos viendo, sí estamos un poquito ajustados, pero hay que confiar de que pues sí nos va a dar el tiempo y vamos a poder completar con todos los pendientes que aún tenemos por delante. Em, bueno, de mi parte, respecto al trabajo, de este tema con el tema del back. Bueno, yo de mi parte no he podido avanzar mucho, por así decirlo, con el desarrollo como tal de los microservicios, más que todo por lo que, bueno, en las sesiones que nos hemos podido reunir y también, digamos, trabajo autónomo de mi parte, hemos estado revisando un poquito para armar y remandar la arquitectura y también un poquito lo que nos agarró de nuevo bueno, no de nuevo podríamos decirlo, porque no, tampoco es algo completamente desconocido, sino que es un poquito una estructura un poco diferente, cómo se maneja las bases de datos de Oracle. Entonces, bueno, de igual manera con lo que ayer pudimos revisar en la sesión, sí nos pudo, o sea, sí nos quedó un poco más claro, más que todo también, un poquito aclarar lo que quizá teníamos por ahí un poco, quizá un poco flojo. Y bueno, profe, en ese sentido, de igual manera, queríamos ver si podríamos hacer una propuesta tipo negociación con este tema de la base de datos. Em, lo que pasa es que estábamos trabajando y justo con lo que ayer ya tuvimos también, por así decirlo, ya la base de datos final con la que vamos a estar trabajando y conectando nuestros microservicios. Este, queríamos proponerle a ver si, o sea, existiría la posibilidad de que, claro, o sea, en un principio estamos ahorita intentando em, verificar de que todos los microservicios y más que todo la estructura de los ORMs, porque claro, o sea, la base de datos como tal nos funciona bastante bien y como debería ser, pero la cosa es que también nosotros nos debemos un poquito apegar a lo que nos dice el ORM que vamos a utilizar. Entonces, en ese sentido, estábamos revisando un poquito y está un poquito complicado esta parte. Entonces, por eso le queríamos proponer a ver si existe la posibilidad de que hasta máximo este fin de semana, como que podamos definir si realmente vamos a poder trabajar normalmente con la base de datos que tenemos ahora de Oracle, que ayer nos facilitó Santiago. Y en caso de que pues el resultado no sea tan alentador, o bueno, proponerle si existe la posibilidad de que quizás nos podamos cambiar a una base de datos, por así decirlo, quizá de Postgres, que es como que un poquito que ya le tenemos más conocimiento y más dominio también. Em, eso, eso, y eso le queríamos comentar porque sí nos ha tenido un poquito por ahí este, buscando por todo lado este tema de las bases de datos, más que todo por, como le comento, que estábamos un poquito acostumbrados, por así, no acostumbrados, es un término mal dicho, sino un poquito ya teníamos eh, aprendido, por así decirlo, de una forma de cómo trabajar con microservicios. Entonces, ahorita viendo con Oracle, sí, como que se nos abre un campo un poquito desconocido. Entonces, este, eso, profesor, le Ya, queríamos sí. comentar, a ver qué tal le parece la propuesta y a ver si existe una viabilidad por ahí. Ujú, ok, sí, les entiendo, y sí, un mes es corto para todo lo que hay que hacer. No nos estresemos demasiado porque ya tenemos los plazos y las cosas que tenemos que cumplir normativamente y en esas no tenemos opción. Las cosas que sí podemos entre nosotros decidir, obviamente lo tenemos que hacer en función de facilitar las cosas. Entonces, de mi parte, como siempre,
el objetivo último y final ahorita es la graduación de ustedes. Entonces, si ustedes ven que en realidad por tiempo y demás no es viable hacerlo con Oracle, yo no tengo ningún problema que se pasen a otro lado, ¿no? Ahora, por otro lado, también como tú dices, sí es importante evaluar pros y contras de ambos lados. Entonces, sí, tómense su tiempo, tómense unos días para ver qué es lo que más convendría. En Oracle, bueno, Santi siempre les va a poder apoyar, sobre todo en el tema de cómo queda la base de datos como tal, pero también en Postgres, es decir, si ustedes se pasan, yo creo que igual él nos puede apoyar en asegurarnos que el modelo relacional, los tipos de datos, eh, la parte de normalización esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí, tranquilos, no es obligatorio, no estaba previsto, más bien dicho, no está especificado en los planes ni en el proyecto. Eso nos da la posibilidad de nosotros implementar en la tecnología que más que ahorita sea la más conveniente. Entonces, sí, nada más ustedes me avisan, o sea, decidimos quedarnos en Postgres o si vamos a hacerlo en Oracle y de mi parte no hay ningún problema. Más bien también me olvidaba, quería contarles otra cosa buena, que es el hecho de que como ya se nos acerca el tiempo, cuando nosotros entreguemos el documento en febrero, también tenemos la posibilidad de pedir, de sugerir más bien quiénes podrían ser los profesores revisores de nuestro trabajo. Los revisores son 2 y son los mismos para los 4 con un poco de suerte, porque se ha pasado que a veces por temas de carga de trabajo de los colegas, de mis compañeros docentes, alguien dice, yo puedo tomar 2 personas, no 4, y entonces les toca a la mitad de ustedes unos revisores y a la otra mitad otros revisores. Entonces yo voy a tratar de más bien de gestionar con compañeros que tengan la posibilidad de ayudarnos a los 4 en conjunto, que sería más fácil para poder hacer una sola demo de todo el producto con todos los componentes a los mismos profesores. Entonces, contarles que en esa parte también, obviamente, ustedes siempre tienen la libertad de proponer. Si tienen algún profesor, perdón, o profesora que les guste, denme un ratito, chicos, voy a ver agua, permiso. Disculpas, chicos, creo que me voy a enfermar de la garganta, que se me fue la voz. Pero bueno, les estaba comentando lo de los revisores porque también es otra cosa que ustedes tienen que conversar entre ustedes y contarme, ¿no? Por experiencia mía, el semestre pasado les cuento que quedamos en que yo ponía un revisor y el equipo, los estudiantes pusieron otro, ¿no? Y, por ejemplo, la nota que puso el revisor con el que yo conversé y con el que yo tengo más afinidad fue la nota máxima. En cambio, el revisor que escogieron los chicos, sí, realmente tuvo muchas observaciones, sobre todo en el documento, más que en el software como tal. Y se puso a revisar cosas súper de detalle y en base a eso, a cada persona, a cada estudiante le puso una nota diferente y todas eran notas a mi concepto bajas. Entonces, de mi experiencia, lo que yo les aconsejaría es que me den el ok para yo escoger los 2 revisores, de tal manera que yo pueda trabajar con colegas con los cuales hay afinidad, con los cuales les puedo explicar de una manera más, digamos, incluso informal el trabajo que se ha hecho y de esa manera tratar de mejorar las posibilidades o minimizar el riesgo más bien de que tengamos problemas con los revisores. Entonces, eso todavía no lo tenemos que decidir, pero ya para febrero sí tendremos que ver unos nombres. Entonces, les dejo con
esa inquietud para que ustedes conversen entre ustedes y de verdad ustedes sienten que tienen algún profesor, profesora que están seguros que apoyaría positivamente para que ustedes se gradúen con notas altas, pues me avisen. Y si no, pues déjenme a mí, denme la posibilidad de yo decidir con quiénes pueden ser las personas o los docentes que nos hagan la revisión. Entonces eso quedaría también a decidir una vez que acabemos de programar. Por ahora nada más les cuento para que ya lo vayan pensando y conversando. Y ahora sí veamos qué dice Kevin. Sí me escuché, Ingrid, disculpe. Sí, sí te escucho. Ya. Bueno, conforme a las fechas, como ya lo dijeron, igual, más que, bueno, yo lograr, igual si no logramos, tenemos que en sí cumplir con eso. Respecto a lo demás, pues yo por mi parte he estado avanzando ya en los microservicios bastante, la verdad. Y respecto a la conexión, como lo mencionó Jackson, estamos tratando de ver si nos, más que nada, como es algo nuevo, tratamos de ver si nos funciona de la mejor manera la conexión a los microservicios con lo que es bueno, el ORM que estamos trabajando. Más que nada esa parte, porque de ahí en sí conectarnos por un servidor aparte, un cliente aparte, sí nos funciona. Entonces, ahorita íbamos igual en eso para probarle y con todo con lo que le dijo Jackson, creo que si no me equivoco, fin de semana para confirmarle que es lo mismo que vamos a trabajar en este sentido. De ahí, pues no tengo ninguna novedad, la verdad. Chévere, muy bien. Respecto al ORM y el tema de Oracle o Postgres, de mi experiencia, bueno, les cuento, yo trabajé muchísimos años en administración de base de datos y nosotros siempre hemos trabajado con Oracle porque la verdad es la mejor tecnología que hay en el tema de base de datos ya para productos comerciales, ¿no? No desmerezco ni MySQL, ni SQL Server, ni Postgres, pero la verdad es que la tecnología que Oracle ofrece en temas de seguridad, en temas de confiabilidad, en temas de concurrencia, en temas de los bloqueos que se tiene que hacer para cuando hay conflictos de procesos al mismo tiempo, llevan a que en la práctica, en los clientes que nosotros hemos tenido tecnología Microsoft, hayamos tenido problemas de bases de datos, mientras que en los clientes que hemos trabajado sobre plataformas Linux y Oracle, servidor Oracle sobre Linux, nos ha ido súper mejor, incluso para temas de recuperación, cuando ha habido problemas y hemos tenido que regresar con vías respaldos a subir un sistema nuevamente a producción. Siempre ha sido más sencillo en Oracle. Les cuento todo esto porque en la práctica, más allá del proyecto que ahorita tenemos que terminar para que ustedes se gradúen, van a tener ustedes que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y siempre, o sea, yo entiendo que, o sea, es más, uno se siente más cómodo con lo que es familiar, pero sí es importante también que tú veas que ya en el mundo profesional, los ambientes de producción, digamos, de alto rendimiento, como en bancos, como en empresas comerciales grandes, se decantan por implementaciones Linux con alguna base de datos fuerte como Oracle, ¿no? Entonces, eso es la realidad en el lado comercial y de producción. Ahora, eso no quita que obviamente por temas de tiempo y demás, si es que la conexión no funcionaría o ustedes no se sintieran muy seguros de cómo trabajar con la conexión hacia Oracle, nos cambiamos, no hay problema. Sin embargo, yo pensaría que técnicamente no debería causarles conflicto, porque Oracle es súper portable o tiene muchos, digamos, eh, componentes que le permiten conectarse a casi cualquier cosa que tú le pongas en el frontend, incluyendo obviamente microservicios. Entonces, según mi experiencia, no debería no funcionar. Pero de todas maneras, hagan ustedes, pues obviamente ya el intento respectivo y me cuentan cómo les va. Ahí por el chat me van contando y igual ya le puse, como ustedes vieron, a Santiago en el chat también.
Entonces, cualquier cosa técnica que ustedes necesiten, con confianza le preguntan más. Igual si necesitaran otra reunión con él, también le preguntan, o si de plano ya quieren decantarse por otra tecnología, por Postgres y demás, también me avisan. O sea, no hay ningún problema, no se estresen por eso. Eso nada más de mi parte, no sé si alguien quiere o necesita, perdón, alguna pregunta o comentar algo más. Profe, una consultita. Este, a ver, ayer en la sesión que tuvimos con Santiago, no nos quedó muy claro, la verdad, este tema de para el trabajo con las distintas bases de datos. Santiago nos explicó que lo teníamos que hacer a nivel de usuarios, pero la verdad es que sí nos confundimos un poquito en esa parte. No sé si tal vez usted nos puede quizá aclarar un poquito más o si tal vez nos podría explicar algo adicional de eso, porque no nos quedó muy claro, por así decirlo. Bueno, yo no pude, hubiera querido acompañarles, solamente hice la conexión y no pude estar pendiente ni presente, así es que cuéntame un poquito más el contexto, cuál es la parte específica Eh, eh, del tema. ¿A qué te refieres con bases de datos? ¿A las tablas o a distintos modelos? Y cuéntame un poquito más de cuál era el contexto. Sí, a ver, sí, profe. Verá, pasa que, digamos, nosotros tenemos como que, por así decirlo, un poquito en nuestras mentes asociadas que, digamos, nosotros tenemos una conexión principal, que, digamos, sería como que la conexión a nuestro servidor de, pongamos ahorita el ejemplo, nuestro servidor de Oracle. Y dentro de esa conexión nosotros vamos creando las distintas bases que necesitemos. Entonces vamos creando las bases de datos que son de los microservicios de Rafa, las bases de datos que son de los microservicios de Jean-Pierre y así sucesivamente. Entonces Ujú, teníamos así esa asociación, pero de lo que ayer vimos en la sesión con Santiago, lo que nos fijamos y bueno, lo que también ya más o menos teníamos un poquito el el contexto es que cuando nosotros nos conectamos a la base, digamos, cuando hacemos la conexión, se crea como tal la base de datos directamente, mas no estamos haciendo una conexión o una instancia del motor, sino que estamos creando la base de datos como tal y esa base de datos ya viene con tablas. ujú, Entonces, nuestra consulta ayer a Santiago fue que, claro, teníamos la conexión y básicamente la conexión ya venía con una tabla, o sea, perdón, esa conexión ya venía con el esquema de tablas, ujú, procesos almacenados y demás, que es como que lo que nosotros tenemos o la concepción que tenemos nosotros de una base de datos, o sea, una base de datos individual. ujú, Entonces, ahí en ese contexto fue lo que le preguntamos a Santiago de cómo podríamos hacer, digamos, como que esa interpolación o como que hacer que haya ese match, por así decirlo, en nuestras cabezas de lo que conocemos y traspolarlo a lo que sería Oracle. Entonces, ahí en ese momento, pues Santiago nos explicó que en este caso, pues lo que podemos hacer es hacer la gestión mediante usuarios, es decir, que hacemos la conexión a la base de datos, o sea, nos crearíamos una conexión que la pongamos de nombre pro mascota, por ejemplo. ujú, Entonces, dentro de la conexión pro mascota, vamos a ir creando usuarios. O sea, pongo un ejemplo, usuario, yo qué sé, productos, usuario ingresos, usuario egresos, mm, como que digamos y con eso pues nosotros entendimos de que cada usuario va a ser una base de datos. Pero ahí es cuando, en cambio, pues nos surgió la duda a nosotros que en ese momento estaríamos haciendo a nivel de usuarios. Pero lo que pasa es que nosotros para poder trabajar desde el front, para hacer el mapeo de los objetos a la base de ujú, datos, ujú, lo hacemos en cambio contra una base de datos, más no contra un usuario. Entonces, ujú. por eso entonces tenemos la Ahí pregunta está de, la duda, ya te cacho. sí, Te devuelvo la pregunta, ¿cómo lo harías con Postgres? O sea, ahí, porque el tema es que ahorita tenemos dos visiones de arquitectura. O sea, Santiago tiene una visión de arquitectura que no necesariamente pasa por microservicios. Entonces, las bases de datos que tú le llamas individuales, eh,
y como tú bien decías, no, en la arquitectura que él está pensando no entrarían, porque tú entrarías directamente al nivel donde ya encuentras las tablas como tal. Pero claro, como nosotros construimos todo en una arquitectura que abarca la capa de microservicios, obviamente no vamos a cambiar eso. Entonces, más bien, mi pregunta a ustedes es, en lo que ustedes han hecho antes dentro de la arquitectura que estamos utilizando, implementando ahorita, ¿cómo logras la persistencia? Es decir, cómo logras que finalmente la información que tú manejas a nivel de frontend y que luego baja, digamos así, a las bases de datos a nivel de la capa de microservicios, cómo de ahí cómo ustedes le bajan todavía al nivel de persistencia, que es ya en el caso que que ustedes están pensando el Postgres como tal. ¿Cómo hacen ustedes esas interacciones o conexiones? Bien. Sí, profe, verá, en ese caso, para, digamos, para que se cree la persistencia, claro, Ujú, es necesario tener previamente creada la base de datos. ujú, Entonces, claro, una vez tenemos creada la base de datos, obviamente es una base de datos vacía, sin ninguna tabla, porque obviamente ese es digamos, la ventaja que nos dan los ORMs, de que no debemos tener la base de datos con sus tablas y estructuras, sino que eso lo definimos a nivel de lenguaje de programación. Entonces, ujú, la forma en la que, digamos, estamos familiarizados, por así decirlo, ujú, para la persistencia es, nosotros tenemos nuestras clases, ujú, eh, y esas clases están mapeadas con los decoradores y demás anotaciones que son propios de los ORMs. ujú, Y entonces con esos decoradores nosotros lo que es también vamos haciendo las relaciones. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos la migración de lo que es lo que tenemos en el lenguaje de programación, cuando ujú, hacemos la migración, esa migración lo que hace es conectarse con la base de datos, ujú, darle la estructura de las tablas que nosotros estamos necesitando crear, y ujú, eso se apega directamente a la base de datos a la que le estamos especificando, por así decirlo. Tenemos en Postgres, vamos a poner un ejemplo, tenemos la ujú, base de datos A, la base de datos B y C. Entonces le decimos que el primer, digamos, el primer mapeo de nuestro microservicio que estamos haciendo, que se ujú, apegue a la base de datos A y que nos cree el esquema conforme a lo que tenemos mapeado. ujú, Entonces, con eso, el ORM se va directamente a la base de datos. Entonces dice, tengo la base de datos A, entonces a esa base de datos, obviamente comprueba de si ujú, existe la base de datos, entonces nos crea todo este esquema de las tablas y listo. Entonces, ujú, eso es más o menos lo que, o sea, eso es como tenemos nosotros la concepción para que se haga la persistencia. ujú. O sea, tu ORM básicamente te hace un espejo de lo que tú tienes a nivel de código en las tablas ya finales del Claro, o sea, de Postgres. nos transforma, digamos, de Ya. clase a Ujú, tablas. Es ujú, básicamente lo que nos hace el ORM. Entonces, claro, en ese punto es cuando nosotros necesitamos especificar en la base de datos, más no un claro. usuario. Claro, y ustedes lo hacen en una conectividad de base de datos, digámoslo así, lógica hacia la base de datos física del Postgres. Exacto, claro, porque Ya. en Postgres tenemos, digamos, la instancia y dentro de esa instancia tenemos varias bases de datos. Ujú, Entonces, ujú. tiene la base de datos A, B, C. Entonces, Claro, que ahí son es como espejo, reflejan la que tienes arriba a nivel del frontend y de la capa de negocio. claro, es como Ujú, que, claro, básicamente, digamos, ahorita en la estructura de microservicios sería como que de mi lado estaría yo trabajando en el microservicio de mascotas, entonces yo sé que ese microservicio de mascotas tiene por detrás una base de datos propia, que es para la gestión ujú, de mis mascotas. ujú, ujú, Entonces, entonces cuando nos mencionó el tema de los usuarios, ujú. les publicó un Sí, poquito. sí, ya tengo más claro el escenario. Verás, Me parece que, yo creo que es un tema de terminología. O sea, Santi le llama usuarios, pero en realidad son las conexiones, ¿no? Porque lo que tú tienes que hacer es finalmente establecer la conexión y como tú decías, que del lado de tu base de datos programada le mire, le encuentre a lo que esté en Postgres o en Oracle o lo que fuere
y diga, sí, con este empato y acá deposito todo lo que yo tengo para que se quede en persistencia. Entonces, él les llama usuarios, pero si tú te fijas, los usuarios, según lo que me contaste que él te decía, es, por ejemplo, el usuario esquema de emprendedores o el usuario esquema de dueños de mascota, donde están las tablas lógicas de cada uno de esos componentes, ¿no es cierto? Entonces, él les llama usuario, pero en realidad lo que yo entiendo es básicamente justo lo que tú me dices, la conexión o que hace el ORM con la base de datos con la que va a trabajar. Entonces yo creo que aquí la cuestión es la investigación que habría que intentar hacer en estos días, a ver si funciona, es cómo conectas, o sea, ya en la práctica, cómo implementas la conexión de los microservicios hacia Oracle, que debe ser muy parecida en lógica a cómo lo haces de microservicios hacia Postgres, porque estoy segurísima que Oracle también maneja la arquitectura, o sea, de ley maneja la arquitectura de microservicios también. Lo que pasa es que como Santiago y yo somos de arquitecturas previas, entonces lo que nosotros solíamos hacer era conexiones directas a las tablas sin pasar por capas intermedias porque era como funcionaba originalmente. Pero claro, ahora que se trabaja todo a nivel de frontend y a nivel de capa de negocio con los microservicios que son los que un poco entienden esas lógicas, seguro que Oracle también tiene la posibilidad de hacer estas creaciones que tú estás haciendo en Postgres. Entonces debería funcionar igual. Ahora, otra opción sería eh, utilizar el mismo espacio de nube, pero en lugar de crear, porque ustedes en que la parte que me preocupa de Postgres, bueno, no me preocupa, sino que me queda ahorita en duda, es dónde ustedes alojarían el servidor de Postgres como tal. ¿Podría ser en la misma nube que Santiago creó o ustedes tendrían que buscar otro espacio de nube como hablábamos el otro día, AWS o alguna cosa así? Esa partecita me queda un poco en, en duda ahorita. Cuéntenme sería ahí el plan si nos vamos para Postgres. Em, claro, profe, ahí, claro, o sea, tendríamos en cambio para un posible despliegue sería digamos, la limitante porque tenemos la ventaja en Oracle que tenemos una base de datos en la nube. Entonces Ujú, nosotros siempre vamos a estar apuntando a una dirección de Oracle, más no vamos a estar apuntando a una instancia local en nuestras máquinas, como sería con ujú, el caso de Postgres. Entonces en este caso lo que, claro, o sea, si en caso pues que se llegase a dar, no hemos trabajado a tan gran escala con una instancia de Postgres en Azure. ujú, Se me hizo como que un poquito no tan, digamos, no tan demandante la carga de trabajo. Y ujú, lo que tenemos la experiencia de la base de Postgres en la nube de Azure, ujú. sí nos ha funcionado bastante bien. Ya, Pero claro, o sea, por el mismo hecho de que se tienen planes gratuitos y demás, pues sí es un poquito más lento las transacciones, ¿no? las Entre que se consulta. conexiones. Ajá, Claro. entonces, claro, o sea, como le digo, o sea, ahorita, claro, o sea, la ventaja con la nube que usted junto con Santiago nos están facilitando es que, claro, o sea, ya tenemos una instancia de una base de datos en la nube que ya estaríamos apuntando para allá directo. Entonces, Ujú, solamente por último, en caso de que se diera el despliegue para la demo, posiblemente, ujú. eh, se haría el compilado y ese compilado estaría apuntando a una base de datos ya en la nube. Ujú, Claro, correcto. Sí, por entonces, eso es que yo les decía, evalúen pros y contras de ambos escenarios, ¿no? Porque en el escenario Postgres ya resolvemos la parte ya de implementación como tal, pero recuerden que nosotros sí dijimos que vamos a llevar, lo que dice aquí, ¿no? Llevar a cabo simulaciones de entorno de producción. Por suerte le pusimos simulación, ¿no? Es decir, realmente no estamos obligados a demostrar que el producto queda en producción,
y tampoco tenemos que preocuparnos ya de lo que sería cargas de producción real, ¿no? O sea, sería un uso comercial de las ventas en el e-commerce que se tendría. Entonces, nada de eso nosotros ofrecimos como tal, ¿no? O sea, no es un ambiente de producción, pero sí dice simulación del entorno para validar el sistema. Y la validación básicamente vamos a hacer dos, ¿no? La una que es que nosotros, y eso es lo que yo tengo que pensar en estos días para proponerles a ustedes algo práctico en enero, si vamos a necesitar apoyo de algunas personas que, que hagan los roles de usuario, ¿no? Es decir, a personas que hagan el rol de emprendedores, personas que hagan el rol de compradores, personas que hagan el rol de administrador para el módulo del Kevin, por ejemplo, de tal manera que con esas pruebas nosotros podamos cumplir nuestra parte de la validación. Pero la parte que me preocupa es la parte de la validación con los profesores revisores. Entonces, yo no sé si los profesores revisores van a aceptar que la demostración que se haga corre en ambientes locales. Esa es la única parte que me preocupa y por eso sí quisiera una solución eh, un poquito más, digamos, apegada a lo que sería un entorno de producción. Entonces, ese sería el pro de este lado. Ahora, si es que eso no nos resulta, claro, nos quedamos con el plan B y ahí tendríamos que un poco negociar con los revisores las razones por las cuales para la entrega de la tesis está en este ambiente, digamos, que no sería el ambiente final de producción, sino solamente el ambiente para la simulación de entorno de producción. Algo así tendríamos que explicarlo el momento de las demos, porque esa es la parte a la que nosotros tenemos que llegar con todas los argumentos técnicos del caso para que pues obviamente los profes revisores nos den el ok y con eso ya pues eh, cumplamos con las tesis. No sé si me hago entender. Entonces, nuevamente yo sí creo que lo que Santiago les llama conexiones por usuarios es una manera de decir que igual vas a necesitar crear conexión por cada uno de los esquemas que tienes a nivel de tus bases de datos lógicas en la parte programada. Y entonces a él le llama conexiones de usuario, pero yo creo que son las mismas que ustedes realizan actualmente cuando te conectas hacia el Postgres. Entonces, pienso yo que debería funcionar. Obviamente, esto es una cuestión de sentarse a probar hasta que funcione y como no hay mucho tiempo, me parece acertado lo que ustedes dicen. Ahorita estamos miércoles y podemos estar en esta duda máximo hasta el fin de esta semana. Y ya a partir del lunes, ya quedarnos de plano, sea con una alternativa o con la otra, y sobre esa ya, donde metamos la cabeza, tendremos que sacar los pies, ¿no? Entonces, trabajen, cuéntenme y la decisión final la sabremos el lunes dependiendo cómo les vaya estos días con las pruebas. Creo que eso es todo lo que podemos por ahora decirlo, porque lo demás es elucubrar, ¿no es cierto? O sea, ya toca ir realmente a ver los foros y ver cómo se hacen conexiones de microservicios con Oracle, o si no, si es que eso definitivamente no progresa, pues ya nos toca ir a ver cómo montamos el Postgres en el AWS y y enlazarnos por ese lado, que serían básicamente las dos alternativas. No sé si estamos de acuerdo eh, todos que ese es el estado actual de las cosas. Jean-Pierre, ¿sí? Sí, Inge, todo está claro. Ujú, chévere. Entonces, pues no lo cubremos más bien manos a la obra. Eh, como decía, como decía, no sé si fue Jean-Pierre o Kevin, o sea, de que nos toca sacar, nos toca sacar, entonces será una manera o será otra, pero váyanme contando y con confianza si cualquier obstáculo que haya, si ustedes ven que para sobrepasar ese obstáculo hace falta que entre nosotros, como decía Jackson, negociemos, pues ya saben, yo siempre estoy abierta a negociar y siempre estoy del lado de ustedes, así es que sacar las cosas de la manera menos complicada posible. Eso es lo que tenemos que hacer, pero si es mi función encontrar el equilibrio de lo que sea
lo mínimo viable, presentable, para que los revisores no nos pongan dificultades al final. Eso es básicamente lo único que realmente tenemos que tener cuidado. Y ahí por lo demás, todas las decisiones técnicas, pues las vamos tomando juntos. Eso, chicos, entonces creo que quedémonos ahí por ahora. Igual les voy a subir esta grabación en el aula virtual para que si ustedes necesitan la revisen y me van contando cualquier cosa, ¿de acuerdo? Sí, profe, entendí. Ya, pues entonces cuídense mucho y suerte con esas amanecidas porque yo sé que van a ser largas horas de trabajo todo el mes de diciembre, pero vean que al otro lado del túnel y de todo este trabajo está la graduación, que es por lo que ustedes han venido trabajando no solamente en este proyecto TIC, sino desde el inicio de la universidad. Así es que un esfuercito más y ya no nos falta mucho, chicos. Cuídense mucho y estamos en contacto, ¿ya? Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Inge. Chao, Tengan Buenas chao. excelente noches. noche. Que pasen Gracias, bien. Inge. Hasta Estén Hasta luego. luego. bien. Gracias, profe. Chao.